en Jerusalén. En el Evangelio de Juan, el verbo ver significa también conocer, y conforme a ese significado se nos sugiere que Jesús sentía que había llegado el momento de darse a conocer totalmente. Por ello saca de aquel pedido de los griegos una reflexión sobre su propia muerte. De hecho, él sabía que el momento de culminar su misión estaba muy cerca. Humanamente Jesús se siente asustado, contrariado. Les dice a sus discípulos: ahora mi alma está turbada. Pero decide sobreponerse y obedecer la voluntad del Padre. Qué lección para cada uno de nosotros, que con frecuencia optamos por hacer no lo que debemos, sino lo que nos parece, lo que más nos gusta o lo que menos nos cuesta, ¿verdad? Es en este contexto que el Señor decide revelar nuevamente el tesoro de amor que lleva en su corazón. Y para ello utiliza la comparación entre la vida de la fe y la semilla de trigo, que cuando uno la mira nada muestra, pero cuando muere en la tierra, brota de ella una hermosa planta de la que sale el pan que nos alimenta. Jesús sabe que su muerte, igual que la del grano de trigo, será transitoria y que de ella brotará la salvación del mundo. Pero antes deberá Él ser levantado en lo alto de la cruz, donde se hará visible a todos los hombres que vuelquen los ojos hacia Él para mirarlo y para comprender, contemplando ese rostro deshecho a golpes y cubierto de sangre, lo que es el verdadero amor. Algunos dicen que los crucificados solían quedar a no más de 1 metro o 1,5 metros de alto, pero también encontramos bellas estampas que muestran una cruz altísima. En todo caso, no importa cuánto de alto hubiera tenido en centímetros o metros la cruz de Jesús. La altura de la cruz de Cristo está dada por la montaña de sufrimiento gratuito, aceptado con amor por la montaña de pecados de toda la humanidad, sobre la que se clavó al Hijo de Dios, sobre la que Él voluntariamente ofreció su vida al Padre, intercediendo por nosotros por el perdón de nuestras miserias. Allí podemos verlo en cualquier instante. Allí espera Él que repitamos el gesto de Dimas, el ladrón arrepentido. Él conoce perfectamente la cruz que cada uno de nosotros carga en su vida. Esa cruz en la que el mundo y el pecado nos tienen clavados, y a nuestro lado Jesús espera que volquemos la mirada hacia Él y le digamos: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Otra cuestión importante para analizar en este pasaje del Evangelio es que las palabras del Padre, lo he glorificado y lo volveré a glorificar, están dirigidas a nosotros, y Jesús así lo aclara: esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Son palabras dirigidas a cada uno de nosotros, ofreciéndonos la posibilidad de glorificar también a Cristo, mediante nuestra entrega y nuestra conversión, porque Jesús, el amor encarnado, no busca al mal, sino al malo. Él aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y precisamente ahí está la clave de nuestra esperanza y la clave de la forma en la que Cristo nos pide amarnos los unos a los otros como su más importante mandamiento. ¿Por qué voy a juzgar yo a quien Dios ama? ¿Qué excusa puedo poner para no amarle? Jesús ha sido levantado en lo alto, como lo predijo, pero debemos estar conscientes de que la única forma de verlo, con el sentido que San Juan le da a la palabra ver, la única forma de entenderlo, es a través de la humildad, de reconocernos indignos pecadores y necesitados de la salvación que Él mismo nos regaló en lo alto del Calvario. A través de este Evangelio el Señor nos invita una vez más a la conversión profunda, a la entrega personal, a la crucifixión del yo, para que, haciendo a un lado nuestras preferencias, nuestros gustos y nuestras comodidades, podamos dar frutos de vida eterna,
Sus palabras son contundentes. El que ama su vida la destruye. La invitación de Cristo hoy es que nos hagamos pequeños y humildes, obedientes como Él, para poder servir mejor a la realización de sus planes. Precisamente San Pablo en la segunda lectura de este domingo nos dice que Jesús, aunque era hijo en el sufrimiento, aprendió a obedecer. Así alcanzó la perfección y se convirtió por todos aquellos que le obedecen en principio de salvación eterna. San Ignacio de Antioquía hacía una hermosa reflexión sobre la suerte de aquellos granitos de trigo que, sin mérito alguno, fueron triturados por la piedra del molino, fueron amasados amorosamente por las manos de una monjita y fueron puestos al fuego del horno, donde se transformaron en una blanquísima hostia que se convertiría luego en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para alimentar nuestro cuerpo y el alma de los creyentes. San Pablo, por su parte, nos enseñaba que como cristianos también nosotros debemos hacernos hostias vivas y así darnos en alimento a los demás, pero para ello nos hace falta mucha entrega, mucha obediencia y mucha, pero muchísima humildad. Pidámosle al Señor que en lo que queda de esta Cuaresma nos ayude a disponer de tal manera nuestro corazón y nuestro espíritu que en la Pascua que ya se avecina podamos resucitar con Él a una nueva vida de mayor entrega y auténtico sacrificio para la edificación del reino. A continuación, preguntas para orientar la reflexión. ¿Amo mi vida de mundo lo suficiente como para destruirla del espíritu? ¿De qué debo desapegarme? ¿Hago todo lo posible para amar a Dios y a mis hermanos más que a mí mismo? ¿Me sacrifico de verdad por la construcción del reino o contribuyo con la obra de Dios solo en la medida en que no me incomoda hacerlo? ¿Será mi vida en familia y en comunidad un testimonio de que sigo a Jesús? ¿Cómo puedo hacerlo? Concordancias del Evangelio con el Catecismo de la Iglesia Católica. En el canon 606 nos dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. En el canon 608 se nos recuerda que toda la vida de Cristo expresa su misión: servir y dar su vida en rescate por muchos. Y en el canon 716, el pueblo de los pobres, los humildes y los mansos, totalmente entregados a los designios misteriosos de Dios, los que esperan la justicia, no de los hombres, sino del Mesías. Todo esto es finalmente la gran obra de la misión escondida del Espíritu Santo durante el tiempo de las promesas para preparar la venida de Cristo. Esta es la calidad de corazón del pueblo, purificado e iluminado por el Espíritu, que se expresa en los Salmos. En estos pobres el Espíritu prepara para el Señor un pueblo bien dispuesto. Y el canon 1972 nos dice que la ley nueva es llamada ley de amor, porque hace obrar por el amor que infunde el Espíritu Santo, más que por el temor. Y reflexionando con la Gran Cruzada, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Abran los ojos, miren cuán grande es el campo en el que los voy preparando día a día. Yo les prometo, recogerán todos los frutos de este campo que les he reservado, si permanecen fieles y constantes. Ustedes que creen en mí, déjenme todo el cuidado, porque nadie más que yo puede comprender su ansia y nadie más que yo puede apagarla, ya que se las di para llamarlos a determinadas cosas. Y si les di el deseo, ¿no sabré darles la satisfacción? Es ya tiempo de que lo que tienes oculto, alce llama y encienda.
Es hora de que las tinieblas reciban la luz que he puesto en ti, no solo para ti. Sí, debes comprender, y te haré comprobar que el grano de trigo debe germinar, porque si es ablandado bajo la tierra y deshecho, estará listo para salir a la luz del sol. El que aborrece y mortifica su alma en este mundo, la conserva para la vida eterna. El verdadero dichoso es aquel que ama a Dios y sabe salvarse. Este mes estamos practicando la virtud del sacrificio y en el Canon 1032 se nos recuerda que esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura, que por eso mandó Judas Macabeo a hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Desde los primeros tiempos la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, y en particular el sacrificio eucarístico, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice en la Gran Cruzada, nos dice al respecto de la virtud del sacrificio: ciertamente el poder sobre aquellas almas es absoluta prerrogativa mía, y la Iglesia en la tierra está plenamente en la verdad, incluso en esta materia, como en todas las obras que son propias de los viadores. Ah, si se comprendiera qué materno afán mueve a mi Iglesia a orar por los difuntos, y sobre todo si se comprendiera al menos un poco de aquella conclusión de las oraciones que pone la Iglesia cuando implora acogida por mis méritos o bien por el honor mío. En cambio, podría continuar mucho camino, más bien, me limito a decirles que las almas del purgatorio, liberadas por mí con sus oraciones y con los ofrecimientos que me hacen, los consideran como queridísimos hermanos a los cuales deben su felicidad en plano subordinado. Y para finalizar nuestra casita de oración, los propósitos semanales con el Evangelio son: asistiré a la Santa Misa con verdadero deseo de ser alimentado por la palabra de Dios y por la Eucaristía, para que se queden en mi corazón y den muchos frutos. Y con la virtud del mes, esta semana ofreceré mi trabajo, mis incomodidades y mis esfuerzos. Hay 3 misas, sí, por las almas de aquellos familiares que se me adelantaron en el encuentro con Dios. Hermanos y hermanas, hasta aquí llegamos con la casita de oración. Que la Virgen María nos cubra con su infinita presencia y que nuestro Señor Jesucristo nos selle con su sangre preciosa y nos dé su santa y amada bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.